El día de hoy les voy a hablar sobre las heredodegeneraciones. Voy a tratar de darles un pantallazo actual acerca de en qué estamos hoy en día en relación al diagnóstico y a la parte de tratamiento de estas patologías, solamente mencionarlos porque va a ser tocada en otra charla. Como primera placa quisiera mencionarles qué es lo que consideramos hoy como definición. Son un grupo de enfermedades de muy diverso fenotipo y genotipo que tienen en común la pérdida de la visión por afectación de los fotorreceptores. Esta definición lo único que agrega es la palabra muy diverso, tanto el fenotipo y el genotipo, y voy a tratar de ampliar un poco esto porque nos da una idea de dónde estamos hoy en el diagnóstico de estas afecciones. Ha habido un incremento enorme en el diagnóstico genético en todos los pacientes con heredodegeneraciones en los últimos 20 años y en los últimos 7 años, inclusive todavía más, desde que se abarataron los costos para realizar estos testeos, no a nivel local, no en el país, pero sí en países más desarrollados, que es de donde recibimos los resultados de testeos gratuitos de algunos programas, o algunos pacientes tienen la capacidad de enviar sus muestras al exterior para hacer el testeo. Entonces, desde que tenemos el paciente afectado, que es lo que nosotros recibimos como oftalmólogos en el consultorio, hasta que se hace una secuenciación o diferente tipo de análisis y tenemos dónde está la mutación, en qué gen o en qué grupo de genes, a partir de eso se está pudiendo lograr tener una base de datos que todavía es muy pequeña, pero que a partir de eso se pueden llegar a postular algunos tratamientos y tratamientos basados en los genes mutados, que es el origen y el causal de estas patologías. Hay muchos estudios, hay dice 38 estudios clínicos de terapia génica y celular, pero en realidad este número va cambiando permanentemente porque se van actualizando y se van generando muchos más estudios de lo que van a ver en las placas, inclusive las que las tengo recién hechas. Entonces, ¿qué sabemos de las heredodegeneraciones? Si miramos solamente el fenotipo, en esta imagen, en este círculo de la izquierda, vemos que la retinitis pigmentaria es la más común de todas, tiene una incidencia de 1 en 3.500 habitantes, y luego tenemos otras que tienen su incidencia, le sigue Stargardt, la distrofia de conos, la de conos y bastones, corrideremia, el síndrome de Usher y la retinoesquisis. La ceguera estacionaria nocturna abajo a la derecha está con un 1,1% y otras para abarcar una gran categoría. Eso es cuando miramos qué es lo que nosotros encontramos en el paciente, en el fenotipo. Y cuando miramos el genotipo tenemos un montón de genes. Entonces podemos tomar, por ejemplo, el que se ve en azul como el más grande de la torta de la derecha, que es el responsable del síndrome de Usher, que es el USH2A, para mencionar uno de los que sabemos que de los que teníamos hasta hace poco tiempo, que son 330 genes catalogados como productores de las heredodegeneraciones hasta la fecha, porque este número va en incremento a medida que vamos testeando a nuestros pacientes. Este testeo está sumamente demorado a nivel mundial. Hay países como Estados Unidos que tienen una demora solamente de 2 meses o menos entre recibir el paciente, tener una evaluación completa oftalmológica y orientar el testeo genético, pero inclusive en Europa esta demora es muy grande porque ha sido tan rápida el abaratamiento de los costos para esta terapia en los últimos 5 años que todavía no ha dado tiempo a que todos los genetistas puedan tener la tecnología o el conocimiento orientado hacia oftalmología y hacia las heredodegeneraciones como para ponerse al día. Han sido muy poquitos años. Entonces, lo conocido hasta ahora es lo de la torta de la derecha. Hay algunos genes más, por supuesto, que se van incorporando a medida que se van descubriendo, pero para que tengan una idea en cuanto a las denominaciones, y algunos pueden presumir la patología por las siglas con las cuales los denominaron. Cuando nos concentramos en tratar de combinar estos dos hallazgos de las tortas anteriores, o sea, los genes
combinados para un fenotipo que sería como hacer un macheo entre lo que nosotros buscar una correlación entre el fenotipo del paciente y el genotipo encontrado. Vemos, por ejemplo, para el círculo de arriba a la izquierda de retinitis pigmentaria, que solamente un 50% de los pacientes que tienen una clínica de retinitis pigmentaria en nuestro consultorio han logrado tener identificado de forma directa un gen productor de su cuadro. El otro 50% cae en donde no se detectó los genes que ven a la derecha y todavía no se detectaron genes que puedan catalogarse como los productores de la retinitis pigmentaria. Entonces, esto para que vean que para esta patología todavía tenemos un 50% por definir de genes para ese 50% de pacientes que están siendo testeados y por supuesto a mayor cantidad de pacientes testeados estos números van a ir cambiando. Muchas veces tenemos un fenotipo, por ejemplo, de un paciente con retinitis pigmentaria, hacemos el testeo genético y tenemos lo que denominan un resultado de naturaleza incierta. Tenemos algún gen defectuoso que todavía no ha sido catalogado en otros pacientes con el fenotipo de retinitis pigmentaria como productor de la patología, y por eso se denomina de naturaleza incierta. Y cuando tenemos así un resultado que no es concluyente, se amplía la búsqueda de genes hacia los padres para ver si es que hay portadores y podamos afirmar que ese gen defectuoso tiene una carga hereditaria en ese paciente. Otros ejemplos, por ejemplo, la enfermedad de Stargardt, sabemos que el ABCA4 es el gen responsable de la mayoría de los casos, en un 74% de ellos, y después hay otros, solo casi con un 20% con fenotipo de Stargardt sin genes determinados. Para el síndrome de Usher tenemos abajo en verde de vuelta este gen que les mencioné, para que les voy a ampliar un poquito más acerca de este gen, que es el USH2A para la mayoría de los Usher, y un porcentaje no determinado en un 18,8% de pacientes con retinitis pigmentaria con Usher y que todavía no tienen los genes determinados, y para la amaurosis congénita de Leber, los que ven abajo, con un 27,3% de desconocidos. Entonces, dentro de nuestro fenotipo tenemos este genotipo determinado y en este tipo de porcentajes. Pero también sucede que tenemos diferentes patologías, por ejemplo, LSA como la amaurosis congénita de Leber o la vitreoretinopatía exudativa familiar abajo en verde, que se superponen con los genes que presentan afectados. Por ejemplo, en el R2E3 hay como una superposición. Ese gen se encontró para dos patologías. Entonces, muchas veces tenemos genes defectuosos que están presentes en dos fenotipos completamente diferentes. Y a su vez tenemos a la inversa un gen que nos puede presentar un montón de fenotipos. Por ejemplo, el PRPH2, que es un gen frecuentemente encontrado, tiene gran heterogeneidad en cuanto al fenotipo que presenta. Puede presentar todas estas distrofias maculares, distrofia en áreas de mariposa, que las tenemos bien catalogadas desde el punto de vista clínico, distrofia vitiliforme o distrofia en patrón, pero este mismo gen puede presentar una distrofia difusa de bastones y principalmente iconos, como puede ser una retinitis pigmentaria. Y todas estas manifestaciones diferentes en cuanto a fenotipos pueden estar presentes en una misma familia. O sea que esta gran variedad que les mencionaba al comienzo, tanto de fenotipo como de genotipo, complica nuestra, interpretación de los resultados, tanto desde el punto de vista netamente clínico, de acuerdo a lo que estamos viendo, con su correlación genética. Y también el gen que les mencionaba, que les iba a hablar un poquito, este USH2A, que les mencioné recién, que se puede presentar o que es el productor del síndrome de Usher, está visto que puede presentarse en una forma de retinitis pigmentaria no sindrómica
o sea, no en un Usher, que estaría su retinitis pigmentaria asociada a una hipoacusia y quizás, dependiendo del tipo, a una pérdida del equilibrio. O sí, puede presentarse en un Usher tipo 2, que es el que tiene una retinitis pigmentaria asociada a hipoacusia y no a pérdidas del equilibrio. Entonces puede presentarse en formas no sindrómicas con compromiso netamente ocular o puede presentarse en formas sindrómicas un mismo gen. Entonces, dentro de esta correlación, para que ustedes vean que también esto se vuelve todavía un poquito más complicado, en un estudio muy grande que se hizo en el Reino Unido de 3.000 familias con heredodegeneraciones, específicamente con retinitis pigmentaria, se encontraron 135 genes defectuosos. Y de esos 135 genes descriptos como que eran los causales de la retinitis pigmentaria. Pero cuando siguieron estudiando en profundidad lo que encontraron, vieron que el 70% de la familia tenían a su vez 20 genes defectuosos asociados a otro tipo de heredodegeneraciones de la retina. Entonces, esto para que vean que no, la interpretación no puede ser 100% por fenotipo, 100% por genotipo, y que todavía hay muchísimo por estudiarse y por definir en esto que es la carga genética de cada una de estas enfermedades que se expresa de forma tan variada y que con el retraso que tenemos a nivel mundial de tener genetistas locales que puedan testear a todos nuestros pacientes con heredodegeneraciones, porque hace falta que la tecnología llegue, que los genetistas puedan realizar los test localmente a bajo costo. Hace falta que estén especializados en heredodegeneraciones de la retina para que nos puedan orientar en los diagnósticos de acuerdo a la clínica que les estamos dando. Entonces, ¿cómo se hace actualmente? Actualmente hay algunos centros que testean, por ejemplo, en España, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo que encuentran, de acuerdo a la clínica que uno les informe, si el paciente tuvo la suerte de poder pagar y mandar su muestra al exterior, con el gen defectuoso encontrado, sea este una relación directa. ¿Qué sería una relación directa? Que tenemos un paciente con retinitis pigmentaria, con un gen que está altamente probado, donde hay un montón de pacientes a nivel mundial con retinitis pigmentaria con este gen defectuoso. Entonces, eso es una relación directa. Ya hay pacientes reportados con este mismo gen y mi paciente tiene la misma clínica. Pero también tenemos los que les mencioné hace un rato, que son los hallazgos de un paciente con retinitis pigmentaria con mutaciones o genes defectuosos no reportados previamente, entonces es de significancia incierta. Eso sube a todos estos lugares en la web, que son como nuestro tan, digamos, conocido PubMed, pero diferentes, en donde muchos genetistas van y hacen consultas acerca de los hallazgos cuando tienen un resultado no concluyente, de acuerdo al paciente que les estamos presentando. Con tal fenotipo no es concluyente para el genotipo que encontraron, y acá también participan computadoras con inteligencia artificial tratando de encontrar esta correlación entre el fenotipo de nuestro paciente y este hallazgo genético que todavía no tiene alto número de reportes con pacientes con clínica parecida a la de nuestros pacientes. Entonces, se necesita inteligencia artificial, se necesita un genetista, digamos, en el tema como para poder avanzar, y por supuesto necesitamos a nivel mundial poder llegar a testear a todos nuestros pacientes para que la información sea cada vez más grande, más rica y más concluyente, pero esto está, digamos, como en un camino de avance lento y en sus comienzos desde mi punto de vista, por lo que les he mencionado en las publicaciones previas, ¿no? Entonces, con estos hallazgos hasta la fecha, podemos buscar y orientarnos a tratamientos basados en los genes defectuosos. Acá una lista como para que vean los genes defectuosos, el tipo de estudio que se está haciendo para tratar determinado defecto de acuerdo a la información que se tiene hasta la fecha. De acuerdo al nivel de progresión de la patología en nuestros pacientes, ahí sí desde un punto de vista
clínico es el estadio en donde se puede llegar a tratar con diferentes terapias, si está en un estado muy inicial con neuroprotectores, si está en intermedio o llegando avanzado con terapia génica, el trasplante de células madres que está todavía en vías de estudio y por supuesto en ensayos clínicos, y las prótesis retinales, que también es como llegar un poco tarde hacia la patología, que nos dan un poco de luz y oscuridad una vez que están implantados en nuestros pacientes, pero están muy lejos de poder darnos eh, agudeza visual por ahora. Entonces, ¿qué significa todo lo que les he comentado hasta ahora? Que tenemos un cambio de paradigma. Entonces, nosotros con el testeo genético en heredodegeneraciones, ¿qué tenemos? Tenemos más diagnósticos, porque tenemos fenotipos que no encajan en ningún cuadro clínico y podemos tener una mutación asociada, por más que sea en un primer momento de relevancia incierta, como les mencioné recién, hasta que eso se chequee y se correlacione con más publicaciones. Podemos tener, por supuesto, más correlaciones fenotipo-genotipo. Entonces tenemos retinitis pigmentarias y sabemos que tenemos el 50% de los genes determinados, pero tenemos un cuadro clásico de retinitis pigmentaria y caemos en el otro 50% sin un genotipo sin determinar. Sabemos que va a sumarse información y que es posible que se sumen pacientes parecidos al nuestro con un genotipo de relevancia incierta que nos puedan hacer en un futuro certero el hallazgo de ese gen en relación a ese fenotipo. Tenemos más diagnósticos sindrómicos, porque muchas veces tenemos un fenotipo expresado y se encuentra ese cuadro de retinitis pigmentaria asociado a un gen que en un futuro sabemos que le puede dar al paciente retrasos intelectuales y manifestaciones degenerativas, neurodegenerativas. Nosotros lo sabemos a partir del diagnóstico genético con el cuadro ocular sin que el paciente lo tenga en el resto del cuerpo para poder sospechar y hacer chequeos por si el resto del síndrome se manifiesta. Tenemos diagnósticos más tempranos, muchas veces el fenotipo no está expresado de forma completa, entonces nos da muchísima tarea porque lo que vemos en el ojo a través del examen clínico, los exámenes complementarios, es muy poquito, y ese poquito que vemos lo podemos testear y podemos tener un diagnóstico temprano por más que los hallazgos sean mínimos. Y por último, cuando la patología está oculta, tenemos un paciente con patología manifiesta, podemos buscar portadores de la patología en los familiares o cuando, digamos, tenemos un familiar afectado y no sabemos si el hijo está, podemos también nosotros en un diagnóstico todavía que no está manifiesto, hacer un diagnóstico. Entonces, ¿en qué lugar de todo lo que les describí anteriormente entra el oftalmólogo, en especial, bueno, el oftalmólogo general o el retinólogo? Por supuesto, en la primera consulta del paciente con su problema visual, nosotros hacemos un examen oftalmológico clínico, miramos qué hay expresado en el fondo de ojo, hacemos estudios complementarios que nos ayudan a ampliar ese fenotipo expresado en el fondo de ojo, y nosotros con esa información tenemos que como mínimo poder decirle al genetista que nuestro paciente presenta una patología solamente macular, presenta una patología o una distrofia que compromete principalmente los conos y en segundo lugar y en menor grado los bastones, como podría ser una cromatopsia, o tenemos una distrofia de bastones y conos, como podría ser una retinitis pigmentaria, que es tanto más frecuente que la de conos y bastones, que compromete principalmente los bastones y en un segundo punto los conos. Esto lo hacemos a partir de nuestro examen clínico, si tenemos un fenotipo ampliamente expresado, y también a partir del electroretinograma. Pero la mínima información que tenemos que contar para poder orientar un test genético y a nuestro genetista es esta clasificación, que no es una clasificación de la que hacíamos habitualmente con el fenotipo expresado, que también la podemos tener,
si el paciente lo manifiesta, como decirle sospecho en retinitis pigmentaria, sospecho en Stargardt por la clínica es clarísima de Stargardt, dependiendo de cuánto se haya expresado en ese ojo. Ese es nuestro rol. El rol del genetista, como tal, es hacer un test genético orientado hacia lo que le estamos transmitiendo de lo que nosotros encontramos en este paciente. Si el resultado es directo, como les expliqué recién, una manifestación, un fenotipo claro en el fondo de ojo con un gen altamente comprobado asociado a ese fenotipo, el resultado es directo. Pero si no es directo y tenemos un resultado de interpretación o de patogenicidad incierta, hay que hacer una búsqueda sistematizada con inteligencia artificial, pero orientada hacia los hallazgos de nuestros pacientes. Sabemos que este resultado está alrededor del 70 o al 80%, sea un resultado directo o sea un resultado de patogenicidad incierta, que nuestro genetista va a tener que interpretar y orientar. Y si el resultado es de significación incierta, hay que complementar este test genético en el resto de los familiares. Otra función del genetista es viendo el tipo de mutación y el tipo de defecto que este paciente presenta, es poder transmitirle a nuestro paciente con mayor claridad el pronóstico, hablar acerca de las culpas, hay todo un componente, digamos, importante porque esto está transmitido por uno de los padres, que también se tiene que conversar, la elección de la formación laboral, la planificación familiar, la posibilidad de que esto pueda ser transmitido a la familia. O sea, hay todo un área que el genetista puede ampliar, que por supuesto lo puede hacer a la par nuestra, y es muy importante que hagamos un trabajo en equipo. Y para esto, desde mi punto de vista, nos falta muchísimo todavía por recorrer, pero en líneas generales estos son los roles y estos son los aportes que las dos áreas pueden hacer mutuamente en pos del bien de nuestros pacientes. Entonces, ya centrados un poquito más en lo que son las heredodegeneraciones y cuál es nuestro rol, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Entonces, tenemos que buscar el fenotipo en nuestros pacientes con estos estudios. Tenemos que buscar, por supuesto, la historia médica, familiar y ocular. Tenemos que hacer electrofisiología en nuestros pacientes y tenemos que hacer el test genético con todos esos tipos de estudios que les detallo abajo para poder llegar a tener un diagnóstico, sea de una enfermedad hereditaria del nervio óptico o de una enfermedad degenerativa de la retina. Entonces, una de las ayudas es el electroretinograma con su onda A, con su onda B sobre conos y bastones, con esa forma característica donde la A es negativa y va hacia abajo y donde la B tiene una pequeña sobrelevación. Es importante saber cómo se manifiesta la onda, porque hay una de las manifestaciones donde es negativa, donde esta onda B, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo y la onda se suaviza, como es en la ceguera estacionaria nocturna, donde es como muy evidente el resultado. Y si no, en este electroretinograma, lo que nosotros queremos determinar a partir del informe del especialista que nos lo brinda es cuán reducida está la función de los conos, cuán reducida está la función de los bastones, y si está reducida de forma específica, solo conos, solo bastones o una combinación de ambas. Entonces nos importa el porcentaje de la reducción, nos importa el tipo de célula comprometida y nos importa, por supuesto, la onda. A grandes rasgos, para evaluar digamos, la función de los conos que tienen a su cargo la función en estados de iluminación y de luz, que es la función fotópica, no hay una adaptación previa, entonces se hace el examen con luz. Para evaluar la función de los bastones es muy importante hacer una adaptación de unos 40 minutos a la oscuridad del paciente para poder valorar esa respuesta en estos pacientes. Pero ¿qué tiene el electroretinograma? El electroretinograma, entonces, es una respuesta en masa, nos da información de toda la retina en una sola respuesta, para que nos dé un resultado positivo, por lo menos el 25% de la retina tiene que verse afectada, si no nos va a dar normal. Nos va a distinguir si es puramente conos, si es puramente bastones, lo que hablábamos recién, si es principalmente conos y un bajo porcentaje de bastones el comprometido, como en la cromatopsia, por ejemplo, o si es principalmente bastones
y un bajo porcentaje de conos comprometidos, como por ejemplo en la retinitis pigmentaria. Esa es la forma del electroretinograma del fotópico y escotópico, que es el que estamos acostumbrados a pedir. Y después, para cuando tenemos pequeños porcentajes de retinas comprometidos, sobre todo en el área foveal y macular, el electroretinograma multifocal nos puede dar información útil, que por supuesto, al ser una pequeña área la comprometida, el electroretinograma fotópico y escotópico no nos va a dar nada patológico, pero el multifocal sí puede darnos. Entonces ahí ven pequeñas ondas ubicadas topográficamente sobre la retina para luego poder darnos el mapa topográfico que ven abajo a la derecha en colores acerca de la respuesta de esa retina. Donde está normal, en este caso está en el área verde, y donde está patológico en el área central, que es donde está esa sobrelevación roja disminuida de altitud, normalmente es más alta. Entonces, el electroretinograma multifocal lo elegimos para maculopatías. El electroretinograma fotópico y escotópico tenemos que elegirlo principalmente para patologías que nos abarquen por lo menos más del 25% de la retina. Entonces, ¿cómo evaluamos? Tenemos una sospecha diagnóstica a partir de la edad del paciente, de los signos y de los síntomas. Hay que recordar que las heredodegeneraciones tienen una edad de comienzo, y la edad de comienzo difícilmente sea en un periodo tardío como a los 60 años, la mayoría empieza entre los 10 y los 20, puede tener un comienzo tardío a los 30, podríamos considerarlo a los 40, pero digamos es mucho más difícil hacia los 50 y hacia los 60 y son los menos frecuentes. O sea que para pensar en heredo de generaciones tenemos un grupo etario. Tenemos un interrogatorio que realizar a nuestro paciente, si es sindrómico o no sindrómico. Vamos a ver en detalle algunos de los 3 síndromes más comunes como para tenerlos en cuenta, pero por supuesto hay que ir, como los sindrómicos no son los más comunes, hay que ir a tablas en donde tratamos de buscar, de acuerdo a lo que presenta nuestro fondo de ojo, qué tipo de asociación el paciente puede tener. En el interrogatorio también podemos tener una idea acerca del tipo de herencia que tiene este cuadro de heredo degenerativo en esta familia. Por supuesto, el examen anatómico y funcional, como lo vimos, el anatómico es mirar directamente el fondo de ojo, el funcional es en parte el electroretinograma, pero entre el campo visual y otros test que podemos realizar, como los que cito acá, la autofluorescencia, el infrarrojo, el potencial evocado, el electrocurograma y test de visión de colores, entre otros. Y nosotros en ese punto ya tenemos una sospecha diagnóstica, sea anatómica, porque tenemos un fenotipo expresado, sea funcional, porque el fenotipo es mínimo, entonces tenemos solamente que el electroretinograma nos da mal con una mínima disminución de la agudeza visual, o la combinación de ambas. Entonces, con todo esto, hacemos nuestro test genético orientado para poder tratar de correlacionar, si es que fuera posible, nuestro fenotipo con el genotipo del paciente. Entonces, acá algunos ejemplos de algunas enfermedades de acuerdo a las células que comprometen. Por ejemplo, entre en la interfase vitreoretinal se han tenido oportunidad de ver un Wagner, un Stickler, para mencionarle uno de rodeza línea. El Stickler se presenta con sábanas degenerativas en el vitrio que están fuertemente adheridas a la retina, y es una retina más débil, por lo que tiene tendencia a romperse. En cuanto al compromiso de las células ganglionares, tenemos el síndrome de Batten, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, donde hay un depósito anormal de lipofucsina progresivo, que da un cuadro muy parecido a la retinitis pigmentaria. Tenemos la ceguera estacionaria nocturna, donde hay un compromiso principalmente de los bastones y también de las células bipolares, con esta inversión de la onda B que les mencionaba anteriormente. Tenemos las distrofias de conos y de bastones y de bastones y conos, como la retinitis pigmentaria, que puede ser sindrómica o no, o la amaurosis congénita de Leber. Las de conos y bastones, como la cromatopsia o el Gondan-Fabry. Tenemos distrofias puramente del epitelio pigmentario, como puede ser el Stargardt o la enfermedad de Best, que comprometen principalmente la membrana de Bruch, como puede ser la distrofia de Sorby o las distrofias coroideas generalizadas,
como la coroideremia y la atrofia gyrata, o las que son focales, por ejemplo, la distrofia areolar central. Eso dependiendo del tipo de célula que comprometan en nuestro fondo de ojo. Con respecto al fenotipo, tenemos que tener en cuenta que nosotros al paciente lo podemos recibir en un estadio inicial. Entonces, si lo recibimos en un estadio inicial, las manifestaciones del fenotipo son como una película en donde no tenemos la foto de Atlas en la primera consulta del paciente, que en general es la que tiene la expresividad completa del fenotipo porque es la más gráfica para mostrar cómo se ve. Entonces, si el paciente tiene algún síntoma, tenemos que ser detallistas y buscar lo que sabemos que son los síntomas tempranos de algunas de las patologías que ahora los vamos a ver. Y por supuesto podemos tener la foto de Atlas de la evolución tardía con el fenotipo completamente expresado, donde nos es mucho más fácil realizar el diagnóstico. Este fenotipo en este paciente puede tener una expresividad que sea completa, nos muestra un montón de manifestaciones en el fondo de ojo, o podemos tener una penetrancia o una expresividad muy incompleta, entonces las manifestaciones en el fondo de ojo van a ser mínimas, por más que estemos, digamos, en una evolución avanzada de la enfermedad. Entonces, podemos definir el tipo de herencia a través del árbol genealógico armándolo. Entonces, podemos mirar el cuadro más grande abajo a la izquierda. Tenemos entonces que hay un paciente comprometido, entonces en la segunda línea, en la segunda generación, y una mujer comprometida en la tercera línea de generación. O sea, son 2 generaciones sucesivas con pacientes comprometidos. Entonces, ¿podemos nosotros inferir el tipo de herencia a partir del árbol genealógico? Podemos solamente sospecharlo, y si vemos que están comprometidas 2 generaciones o si tenemos 2 o 3 miembros de la misma generación comprometida, podemos sospechar que la herencia es autosómica dominante, pero no podemos ser 100% concluyentes hasta que no tengamos la genética, digamos, definida, porque muchas veces hay reportes que muestran que podemos no tener varias generaciones comprometidas, que sería una autosómica dominante, digamos, completamente manifiesta. Si tenemos 4 generaciones sucesivas comprometidas, tenemos una fuerte sospecha que es una autosómica dominante y muy probablemente la genética nos va a acompañar. Pero si, por ejemplo, tenemos un paciente comprometido y 2 generaciones para arriba conocidas no, y 2 generaciones para abajo no, ese paciente igualmente puede tener una patología autosómica dominante porque no tiene penetrancia en el resto de los miembros de la familia, pero sí tiene la herencia desde el punto de vista genético y es autosómico dominante. Entonces, ¿podemos ser concluyentes con el árbol genealógico? No siempre. ¿Podemos tener una sospecha? Una sospecha podemos tener. ¿Es importante hacer el árbol genealógico? Sí, porque es un dato más que podemos aportar en la información y en la expresividad de la patología en esa familia. Entonces, más allá del cuadro heredodegenerativo, que en un momento vamos a empezar a ver lo puramente oftalmológico, tenemos que tratar de ver si el paciente tiene un cuadro sindrómico o no, haciendo preguntas acerca de si hay compromiso en otros órganos. Por ejemplo, hay patologías que comprometen los cilios, en el caso de células específicas retinales, pero también estos cilios se encuentran en células de otras partes del cuerpo. Entonces, cuando estos cilios están afectados, podemos tener compromiso de la parte renal, de la parte ocular y de polidactilia y algunas veces de la parte ósea, entonces de la parte cerebral. Entonces es muy importante preguntar, indagar, sospechar y pedir ayuda a un equipo multidisciplinario para poder descartar cuando sea de difícil diagnóstico o no esté completamente expuesto en el interrogatorio, en la consulta. Acá un cuadro más grande a partir de lo que tenemos, por ejemplo, si tenemos obesidad, que está en la parte de estatura, en el segundo cuadro podemos sospechar un Bardet-Biedl, por ejemplo, para mencionarle uno de los síndromes más comunes. Podemos ir un poquito más abajo y con la sordera, por supuesto, siempre pensamos en el síndrome de Usher. La sordera está presente en los 2 tipos, en el tipo 1 y en el tipo 2.
El tipo 1 se agrega la alteración del equilibrio grave, para mencionarles algunos de los más conocidos, pero es muy importante que cualquier manifestación que tengamos tomemos nota para tratar de encuadrar y para ver si tenemos que ir a buscar algo más en ese paciente. Para empezar ya de lleno con lo que son las manifestaciones oculares, la retinitis pigmentaria es de las más frecuentes, como los vimos en cuanto al cuadrito de incidencia que les mostré al comienzo. Entonces la incidencia se estima en 1 en 3.500 y el síndrome de Usher en 1 en 10.000. La edad más común de presentación está entre los 10 y los 20 años, y el tipo de herencia definido nos define un poco cómo va a ser el comportamiento de esta retinitis pigmentaria. Tenemos la autosómica dominante, que como sabemos no saltea ninguna generación desde el punto de vista genético, desde el punto de vista del fenotipo, perdón. Tenemos la autosómica recesiva, que se manifiesta salteando generaciones, y es la más común de todas, se presenta en el 70% de nuestros diagnósticos de nuestros pacientes. Y tenemos la forma ligada al X, que la transmiten las mujeres y que las manifiestan los varones. La forma ligada al X tiene un pronóstico no bueno en cuanto a la evolución, o sea que definir el tipo de herencia nos ayuda a saber cuál va a ser el pronóstico visual de estos pacientes. Entonces, por supuesto, el síntoma más importante que el paciente con retinitis pigmentaria nos manifiesta es la nictalopía, su dificultad para ver a la noche. Este es el síntoma cardinal. Pero cuando esto está manifiesto y cuando el paciente ya tiene visión tubular o se está aproximando a ese punto, pero el síntoma inicial son simplemente escotomas. Entonces, si tenemos un paciente que vemos un fondo de ojo absolutamente normal y nos dice que tiene una sombra de costado y vemos que tiene 10 décimas y el fondo de ojo está normal y tiene 15 años, 25 años, podemos pedir un campo visual como para valorar esto, y no pedimos el campo tradicional, que es el macular de los 30 grados centrales, sino que tenemos que escribir específicamente que el campo tiene que ir entre 30 a 60 o a 70 grados, o pedirlo como campo neurológico dependiendo del equipo o hacia dónde lo vamos a derivar. En ese fondo de ojo vamos a buscar signos como el anillo de oro peripapilar, o vamos a buscar drusas muy chiquititas que están acumuladas alrededor del nervio óptico. Y por supuesto, si tenemos un paciente con los signos tardíos, tenemos que buscar la palidez del disco, la atenuación vascular, las espículas y un moteado atrófico como de puntitos blancos del epitelio pigmentario. Esto, que parece muy simple, es muy importante tenerlo en mente porque nos va a dar el diagnóstico diferencial de otras patologías. Así que hay que memorizar la atrofia o la palidez del nervio, la atenuación vascular y las espículas, porque nos parece muy evidente cuando estamos delante de un paciente con retinitis pigmentaria, pero hay que traerlo de vuelta al frente cuando tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías. Entonces, este es el anillo de oro que les mencionaba como signo temprano de un paciente con retinitis pigmentaria. Pareciera que es muy sutil, pero digamos, el que sabe lo que busca entiende lo que encuentra. Entonces es muy importante hacer un campo visual neurológico en este tipo de paciente, y más si nos trae un síntoma inespecífico en un fondo de ojo absolutamente normal, con una agudeza visual normal. Acá en un paciente donde ya tenemos un estadio más avanzado, entonces este moteado hipopigmentado con estos puntitos blancos atróficos a nivel del epitelio pigmentario, pueden ver cómo los vasos en el área macular están todavía gruesos porque es el área no afectada, pero si miramos el área afectada hacia nasal, pueden ver la atenuación del calibre. Siempre es muy importante saber que todos estos hallazgos están en el área afectada, y si el área macular todavía no está afectada, no vamos a tener la atenuación del calibre, y se nota por el cambio del color de la retina, como lo vamos a ver un poquito más adelante. La foto parece que no tiene tanto foco, y es porque algunas veces la muerte celular que se da por la heredodegeneración, en este caso la retinitis, genera un poquito de haze vítreo que nos da esto que parece como fuera de foco en esta imagen. Acá también, bueno, para mostrarles la opacidad vítrea, y también vemos que hacia el lado nasal la atenuación del calibre vascular es bien evidente, pero hacia el lado macular todavía no. Acá para mostrarles lo que veíamos recién, como
se puede distinguir claramente en el área macular, en los 20 grados centrales, cómo esa retina no está siendo comprometida y cómo todo en la periferia sí está siendo comprometido. Entonces, el área central con ese color y ese brillo todavía de un área que no está siendo afectada. Igualmente acá. ¿eh? Entonces, hay algunos signos asociados que pueden hacernos dudar acerca del diagnóstico, como pueden ser algunas telangiectasias en el nervio óptico, alguna filtración en algún vasito de la retina. Esto se da por la pequeña inflamación que puede darse localizada justamente por la muerte celular y la reacción del cuerpo. Hay áreas de fibrosis, hay áreas de clamps, de pigmentos asociados a atrofia del epitelio pigmentario y hay envainamiento vascular. Algunos de estos signos se pueden presentar y ya sabemos que tanto la agudeza visual como la agudeza visual de los colores es lo último que se afecta en este tipo de pacientes. Entonces acá nasal para mostrarles lo que es la atrofia a nivel de la atrofia que muestra directamente la esclera y el clamp de pigmento a la vuelta junto con el moteado. Acá para mostrarles el envainamiento vascular, la atrofia, bueno, la atenuación vascular en un caso avanzado, pero hay un pequeño envainamiento que puede hacer dudar del diagnóstico. Acá también en un paciente ya terminal pueden ver el clamp de pigmento en el sector superior. Acá el tema de este haze vítreo que en algunos de estos pacientes se puede presentar. Entonces, esta es una foto de campo amplio en donde vemos las espículas en la periferia. También, a pesar de ser un campo amplio, se logra ver ese brillo tan pronunciado en el área central que nos muestra que esa área todavía no está comprometida y cómo la autofluorescencia nos puede hacer, resaltar esto que les acabo de decir, que lo podemos encontrar en la clínica con este halo hiperautofluorescente tan característico de la retinitis pigmentaria que nos muestra el punto de progresión de la patología y el área de compromiso que está abarcando más o menos los 20 grados centrales, un poquito menos. Entonces, la retinitis pigmentaria tiene formas de presentación, como la retinitis pigmentaria sectorial, que puede comprometer uno o dos cuadrantes, la retinitis pigmentaria generalizada, que es la forma más común de verla. Hay descrita la retinitis pigmentaria inversa, que comienza del polo posterior y va hacia la periferia, y las que ya se sabe o las que ya no se considera como formas de retinitis pigmentaria son las que no tienen pigmento y las que son unilaterales. Entonces, la retinitis pigmentaria puede asociarse a miopía patológica y por eso es muy importante que si tenemos un fondo de ojo con características de miopía patológica y el paciente nos dice que cada vez de menos y cada vez de menos de noche, tratar de que no se nos superpongan los diagnósticos o de que no se nos escapen una superposición de diagnósticos. La retinitis pigmentaria puede asociarse a reacciones tipo COAT por pequeños tumores vasculares, como esta imagen que vemos acá. Y también puede presentarse simplemente con el compromiso de dos cuadrantes y lo objetivamos al tema de la progresión con la progresión del defecto en el campo visual. Y también hay formas que nos hacen confundir como si fuera una retinitis pigmentaria, pero no lo son. Ahora vamos a ver la atrofia corioretinal paravenosa pigmentada, que se ve muy parecida a la retinitis pigmentaria, como ven en la foto superior derecha, pero las espículas solamente están de forma paravascular. En esa ubicación paravascular también va a estar el defecto en el campo visual, pero no va a ser progresivo. Algunas patologías que pueden afectar de forma difusa la retina, como la sífilis, nos pueden dar ese moteado hipopigmentado en el epitelio pigmentario. Muchas retinitis infecciosas que hayan tenido un compromiso extensivo en la retina nos pueden dar imágenes pigmentadas, cicatrizadas, que nos pueden hacer sospechar. Síndromes paraneoplásicos que afectan de forma difusa y toxicidad a algunas drogas. El Dussen, que nos puede dar también un cuadro con mucha dispersión de pigmento, pero característicamente es unilateral. La retinopatía traumática, como abajo a la izquierda o arriba a la derecha, que nos pueden dar, si el compromiso es muy difuso, mucha dispersión de pigmento. Y bueno, las huellas de oso que son muy localizadas, pero es otra forma de pigmento. Entonces, otro diagnóstico diferencial es cuando tenemos un desprendimiento de retina que vuelve a aplicarse, que nos puede dar formas muy grandes de dispersión y de pigmento en la retina. Lo que les mencionaba en cuanto a la atrofia corioretinal paravenosa,
que es extensa, nos da un defecto campimétrico, pero que es no progresivo. Este es otro caso de lo mismo, como para que vean el defecto y que es paravascular y se mantiene así siempre. Acá un desprendimiento de retina que volvió a ubicarse y que volvió a aplicarse en su lugar. Y acá los tres síndromes que les quería mencionar que pueden estar asociados a un fondo de ojo como el que les acabo de detallar. Entonces, el síndrome de Usher, que lo mencionamos, tipo 1, tipo 2, entonces se asocia a lo que nosotros llamamos road cone dystrophy, cuando es predominantemente los bastones los que están comprometidos, seguido luego por los conos, y que el tipo 1 se asocia a pérdidas del equilibrio de forma grave, o sea, hay una alteración del equilibrio grave, y el tipo 2 no lo tiene. El síndrome de Bardet-Biedl, que se asocia con obesidad polidactilia, enfermedad renal, hipogonadismo y dificultad en el aprendizaje. Presenta un fondo de ojo con las características que les acabo de presentar de retinitis pigmentaria en un 90% de los pacientes. Y el síndrome de Bethlen, que es un síndrome de lipofuscinosis que se presenta en un paciente que puede haber estado normal hasta los 6 o 7 años y de pronto presenta un cuadro como el que les acabo de mostrar de retinitis pigmentaria rápidamente progresivo, pero no es exclusivamente una retinitis pigmentaria lo que puede presentar un moteado macular o puede presentar una maculopatía en ojo de buey y va seguido de deterioro cognitivo y de síntomas neurodegenerativos a lo largo de la progresión de la enfermedad y también asociado a convulsiones. Nosotros podemos tratar entonces estas formas de retinitis pigmentaria con más que nada las complicaciones como catarata, edema macular cistoideo con el tratamiento clásico de acetazolamida y AINES. Vitamina A, luteína y omega 3 han servido como para hacer algunas modificaciones en el fondo de ojo, pero no revertir la evolución. Y si tenemos un testeo genético que nos muestra que el gen que ha cambiado es el RPG65, actualmente la terapia de Luxturna se puede usar para el tratamiento de estos pacientes. Solamente para mencionarles, abajo a la derecha lo que se logra de cambios con la visión es en este dámero de luz y oscuridad, se van prendiendo luces y el paciente en un primer momento no puede caminar donde están las luces porque no logra verlas, y con el tratamiento de Luxturna muchos de ellos logran caminar a través de este dámero y algunos con un estadio no tan avanzado y con mejor agudeza visual logran mantener la agudeza visual y mejorar un poquito.